Somos WBCQ, brindándoles la radio de World's Last Change a ustedes desde Monticello, Maine. El anhelo de todo cristiano durante los últimos 2000 años ha sido ver al Salvador regresar y establecer un reino eterno en la tierra. Los acontecimientos en el mundo revelan que esto sucederá muy pronto. Siga escuchando para aprender cómo puede prepararse espiritualmente para los eventos finales de la tierra. Radio WLC está preparando a un pueblo para la vida en el reino terrenal de Yahuwah, que se establecerá en el inminente regreso de Yahushua a Cristo. Él mandará a sus ángeles con una gran trompeta para que reúnan a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo de los cielos hasta el otro. Mateo 23:31. ¿Cristo nos mintió? ¿Los apóstoles? Hola, soy Luis García y están sintonizados en la radio de WLC. Sé que la pregunta ¿nos mintió Cristo? Suena blasfema. Estoy seguro de que estás pensando, por supuesto que Yahushua no nos mintió. ¿Qué estás tratando de insinuar, Luis? Bueno, no estoy tratando de insinuar nada. Estoy tratando de llegar al fondo de una notable ausencia, por así decirlo, en las Escrituras. Se ha omitido un punto doctrinal extremadamente importante que plantea la pregunta de por qué ¿fue un descuido? ¿Fue deliberado? ¿O no está ahí simplemente porque no es cierto? Estoy hablando de la doctrina de una divinidad trina. Ser honesto, cuando alguien trató de compartir conmigo por primera vez que no hay Trinidad, mi primer pensamiento fue ¿de qué estás hablando? Por supuesto que hay una Trinidad. Las Escrituras se refieren repetidamente a un Espíritu Santo, así que tiene que haber una Trinidad. Le pedí a Pedro Merino que nos arroje algo de luz sobre este hoy. Pedro, ¿qué dice la Escritura acerca de la Trinidad? Me gustaría retroceder un poco. Hemos cubierto lo que dice la Escritura y lo que no dice acerca de la Trinidad en otros programas. ¿Sabe lo que significa mostrar buena fe? Estoy hablando en un contexto legal. ¿Qué es la buena fe versus la mala fe? Bueno, en el derecho contractual, la buena fe es la presunción de que ambas partes se tratarán de manera honesta y justa. Se dice que eso es actuar de buena fe. La mala fe sería lo contrario, ser deshonesto. Puede incluir no proporcionar una divulgación completa. También puede incluir la intención de defraudar. Eso sería actuar de mala fe. Hace algunos años, en los Estados Unidos o en Canadá, no recuerdo cuál, había una compañía de seguros que decidió que necesitaba impulsar algunos negocios, por lo que envió cartas anunciando una muy buena oferta en pólizas de seguro de vida. Ahora bien, dio la casualidad de que una de estas cartas estaba dirigida a un estudiante universitario, no recuerdo su nombre, así que lo llamaré Kevin. Kevin leyó la carta, estudió la letra pequeña y notó que no había nada en la política que dijera que era solo para humanos. Dime que no lo hizo. ¿Qué? ¿Qué hizo? ¿Comprar un seguro de vida para su perro o algo así? Mejor aún, está en la universidad, vive en un dormitorio, no puede tener un perro o un gato ahí, pero tenía una mascota, un pez millonario, un pez arcoíris. ¿Uno de esos pescaditos comunes que se venden a que 2 por 1 libra? Son peces muy comunes y tienen una vida general de 2 a 5 años si se cuidan bien. Entonces Kevin decidió contratar una póliza de seguro de vida para su pescado, nombrándose a sí mismo como beneficiario. Comenzó como una broma, pero para su sorpresa, y probablemente debido a una falla en el sistema, recibió la confirmación de que el señor Fred L. Pescado, así es como llamó a su pez, estaba cubierto por una póliza de seguro de vida. No recuerdo todos los detalles, pero alrededor de 1 año y medio después, Fred L. Pescado pasó al gran océano en el cielo, donde quiera que vayan los pececitos cuando mueren. Al sistema séptico. Eso también funciona. De todos modos, Kevin presentó rápidamente un reclamo, cual fue rechazado con la misma prontitud, por lo que los amenazó con una demanda. Les dijo que había estado pagando sus primas de seguro de buena fe durante muchos meses y que esperaba que ahora cumplieran con el trato. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, la compañía de seguros envió a un agente a la universidad para que se reuniera con Kevin y determinara si parecía o no el tipo de persona que presionaría sobre el tema. Se decidió que él era. De hecho, el tipo de persona que presionaría el tema, por lo que llegaron a un acuerdo extrajudicial por, no sé, algo así como $600. Han pasado años desde que leí sobre eso, pero terminó recibiendo bastante, considerando las circunstancias y el valor del dólar en ese momento. Bueno, ya sabes, aseguran caballos de carreras de pura sangre por millones de dólares. Sí, pero un caballo de carreras de $1 millón no es lo mismo que un pescadito.
El punto que quiero señalar es que, a pesar de que la póliza se otorgó debido a un descuido obvio, a pesar de que la compañía de seguros nunca tuvo la intención de que se usara para un pez, Kevin ganó porque en realidad tenía un argumento basado en buena fe. No fue su culpa que la compañía de seguros se equivocara. Había estado haciendo pagos mensuales de buena fe. Para ellos renegar hubiera sido un desempeño poco confiable de sus deberes. Hubiese sido descuidar los estándares de trato justo. Según la letra de la ley, tal vez no el espíritu de la ley, pero según la letra de la ley, Kevin tenía un caso y la compañía de seguros lo sabía. Es por eso que estaban dispuestos a seguir adelante y darle algo de dinero, porque costaba menos que llevar el caso a la corte. Eso es genial. ¿Por qué nunca se me ocurrió firmar una póliza de seguro de vida para un pez? Bueno, estoy seguro de que ya han arreglado ese error. No pueden permitir que algo como esto suceda otra vez y que la historia llegue a las demás compañías de seguros. Pero este es el punto que quiero señalar. Yahushua era el Mesías tan esperado. Vino a enseñarnos el camino de la salvación. Ahora, ¿en qué universo tiene el más mínimo sentido que él descuide enseñar la verdad más fundamental y fundacional de la naturaleza de Yahuwah? Tengo una cita aquí de un erudito jesuita llamado John Hardon. Es de un sitio web católico romano llamado catholiceducation.org. Quiero que leamos su declaración de apertura de un artículo titulado Doctrina católica sobre la Santísima Trinidad. ¿Qué dice? El misterio de la Santísima Trinidad es el más fundamental de nuestra fe. De ella depende todo lo demás y de ella deriva todo lo demás. De ahí la constante preocupación de la Iglesia para salvaguardar la verdad revelada de que Dios es una naturaleza y trino en tres personas. Así de importante, básica y fundamental es la doctrina de la Trinidad para la Iglesia Católica Romana. Aquí hay otra cita, es de una publicación bautista. ¿Qué dice? La Trinidad es una verdad fundamental de nuestra fe. Ahí está esa palabra otra vez, fundamental. La Iglesia de Inglaterra, llamada Iglesia Anglicana o Episcopal en otros países, también cree en una divinidad trina. La siguiente declaración está tomada de churchofengland.org, que dice: Creer en Dios como Padre, Hijo y Espíritu Santo está en el corazón de nuestra fe. Podemos seguir y seguir. Los adventistas del séptimo día, que tienen una membresía de más de 20 millones en todo el mundo, creen en una divinidad trina. La Iglesia Metodista Unida, o UMC, es una de las denominaciones protestantes más grandes del mundo. También cree en una Trinidad. Al describir la creencia de los metodistas en una divinidad trina, el sitio web christianifact.org afirma: la doctrina de Dios, especialmente la Trinidad, es fundamental para la teología bíblica. El metodismo cree, enseña y defiende la doctrina de la Trinidad con gran convicción. La creencia de la UMC en la Trinidad es central, fuerte y clara. Una divinidad trina es realmente la creencia central y fundamental para la mayoría de los cristianos. La gran mayoría. Quiero que vayamos ahora a Isaías 9 y leamos los 2 primeros versículos. Dice: Sin embargo, no habrá más tristeza para los que estaban en angustia. En el pasado humilló la tierra de Zabulón y la tierra de Neftali. Pero en el futuro honrará a Galilea de las naciones, por el camino del mar, al otro lado del Jordán. La gente que camina en la oscuridad han visto una gran luz. Sobre los que viven en la tierra de profundas tinieblas ha amanecido una luz. Esta es en realidad una profecía del Mesías. Me gustaría que leamos ahora Mateo 4, versículos 13 al 17. Esto es justo después del regreso de Yahushua de haber sido tentado en el desierto. Está al comienzo de su ministerio público. Y dejando Nazaret, vino Yahushua y habitó en Cafarnaum, que está junto al mar, en las regiones de Zabulón y Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: la tierra de Zabulón y la tierra de Neftalí, por el camino del mar, más allá del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas ha visto una gran luz, y sobre los que habitan en región y sombra de muerte la luz ha amanecido. Desde ese momento Yahushua comenzó a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. El mensaje de Yahushua de traer la verdad a la gente ignorante se compara con traer luz a la gente que está en tinieblas. Veamos otra profecía del Mesías. Este está registrado en Isaías 42, versículos 1 al 4. Aquí está mi siervo a quien yo sostendré, mi elegido en quien me deleito. Pondré mi espíritu sobre él, y él traerá justicia a las naciones. No gritará ni clamará o levantar la voz en las calles, no quebrará la caña cascada, y no apagará la mecha que humea. En la fidelidad traerá justicia, no desfallecerá ni se desanimará hasta que establezca la justicia en la tierra. En su enseñanza pondrá las islas de su esperanza.
En su enseñanza las islas pondrán su esperanza. Así que aquí nuevamente vemos claramente que uno de los aspectos más importantes del ministerio del Mesías será su enseñanza, su instrucción en justicia. Y por supuesto eso es por lo que Yahushua es conocido, incluso entre aquellos que niegan que él sea el Mesías. Todavía es conocido por su sabiduría y parábolas. Tengo algunos versos que me gustaría leer. Quiero que noten qué acción se está grabando aquí, lo que está haciendo Yahushua en cada uno de estos versículos. Lucas 19:47. Y él enseñaba todos los días en el templo, pero los principales sacerdotes y los escribas y los principales del pueblo procuraban destruirlo. Lucas 21. En uno de los días, mientras él enseñaba al pueblo en el templo y predicaba el evangelio, los principales sacerdotes y los escribas con los ancianos lo enfrentaron. Lucas 21:37. Ahora bien, durante el día enseñaba en el templo, pero al atardecer salía y pasaba la noche en el monte que se llama de los Olivos. Juan 7:14. Pero cuando ya era la mitad de la fiesta, Yahushua subió al templo y comenzó a enseñar. Juan 8:2. Temprano en la mañana volvió al templo, y todo el pueblo venía a él, y él se sentó y comenzó a enseñarles. Mateo 11:1. Cuando Yahushua terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de ahí para enseñar y predicar en sus ciudades. Marcos 6:6. Y andaba por las aldeas enseñando. Lucas 13:22. Y él iba pasando de una ciudad y aldea a otra enseñando y prosiguiendo su camino a Jerusalén. Marcos 2:13. Y salió otra vez por la orilla del mar, y todo el pueblo venía a él, y él les enseñaba. Marcos 6:34. Cuando Yahushua desembarcó, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos porque era como ovejas sin pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Marcos 10:1. Levantándose se fue de ahí a la región de Judea y al otro lado del Jordán. Las multitudes se juntaron de nuevo a su alrededor y, de acuerdo con su costumbre, una vez más comenzó a enseñarles. Eso es suficiente. Me dejé llevar por la compilación de estos, pero hemos dejado claro el punto. ¿Cuál es la única cosa que Yahushua estaba haciendo constantemente? Enseñar a la gente. Así que ahora déjame preguntarte esto. Si la doctrina de la Trinidad es la creencia fundamental sobre la cual se construye el cristianismo, como creen tantos cristianos, ¿por qué no fue la naturaleza trina de lo divino el enfoque de sus enseñanzas? ¿Por qué Yahushua no enseñaría que él mismo era Dios, si de hecho era Dios el Hijo como creen los trinitarios? ¿Por qué nunca explicó esto? Esa es una muy buena pregunta. No puedes contar sus conversaciones con Nicodemo en Juan 3. Ahí simplemente está comparando la obra del Espíritu Santo con el viento. No se menciona nada triuno, y mucho menos una divinidad triuna. Uno de los principales deberes del Mesías era enseñar, instruir a la gente en la verdad y la justicia, para que Yahushua venga y pase todo ese tiempo enseñando y ni una sola vez aludiendo a una naturaleza divina trina. Significa una de dos cosas. O estaba actuando de mala fe, o no enseñó una divinidad triuna, porque no creía en una divinidad triuna. Recordemos, la definición legal de mala fe incluye cumplimiento de deberes no confiable, o evasión del espíritu del trato, falta de diligencia y holgazanería, cumplimiento deliberado de cumplimiento imperfecto. Así que dígame, ¿cuál fue? ¿Hizo Yahushua deliberadamente un desempeño imperfecto de sus deberes, reteniendo información vital que habría puesto los cimientos mismos del cristianismo? ¿O no enseñó una Trinidad porque no creía en una Trinidad? Bueno, no hay forma de que el Salvador, quien era perfecto, actuara de mala fe. La única opción razonable es que no enseñó una deidad triuna porque no creía en una deidad triuna. Esa es la única conclusión lógica. Cristo no solo no enseñó una naturaleza triuna para la divinidad, sino que enseñó activamente la naturaleza unitaria de Yahuwah, que Él es uno, no tres en uno, solo uno. Vayamos a Marcos 12 y leamos los versículos 28 al 34. Vino uno de los maestros de la ley y les oyó debatir. Al darse cuenta de que Yahushua les había dado una buena respuesta, le preguntó: de todos los mandamientos, ¿cuál es el más importante? La más importante, respondió Yahushua, es esta: escucha, oh Israel. Yahuwah nuestro Elohim, Yahuwah es uno. Ama a Yahuwah tu Elohim con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es este: ama a tu prójimo como a ti mismo. No hay mandamiento mayor que estos. Bien dicho, maestro, respondió el hombre. Tienes razón al decir que Elohim es uno y no hay otro sino él. Amarlo es con todo tu corazón, con todo tu entendimiento y con todas tus fuerzas, y amar a tu prójimo como a ti mismo es más importante que todos los holocaustos y sacrificios. Cuando Yahushua vio que había respondido sabiamente, le dijo: no estás lejos del reino de Elohim.
y desde entonces nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Este gran mandamiento al que se refería Yahushua era el Shema, una oración formada a partir de un pasaje de Deuteronomio. Esto era tan importante para los israelitas que lo rezaban cada mañana y tarde. Estoy seguro de que nuestros oyentes lo reconocerán. Está en Deuteronomio 6, versículos 4 y 5. En realidad, leámoslo en contexto. Comencemos en el versículo 1. Hay una gran acumulación en los versículos 4 y 5. Moisés y Yahuwá querían que la gente tomara esto muy en serio. Este es el mandamiento, y estos son los estatutos y derechos que Yahuwá tu Elohim ha mandado enseñarte para que los guardes en la tierra, por la cual pasas para poseerla, para que temas a Yahuwá tu Elohim para guardar todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando. Tú, tu hijo y tu nieto todos los días de tu vida, y para que tus días sean prolongados. Por tanto, escucha, oh Israel, y cuídate de observarlo para que te vaya bien y te multipliques en gran manera, como Yahuwá, el Dios de tus padres, te ha prometido, una tierra que emana leche y miel. Entonces hay una gran acumulación en la que Moisés básicamente les dice: presten atención, esto es importante, tienes que saber esto, habrá una prueba más tarde. Así que ahora leamos lo que es tan importante que justifica esta gran acumulación narrativa. Oye, oh Israel, Yahuwá nuestro Elohim, Yahuwá es uno. Amarás a Yahuwá tu Elohim con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Ahí está, la declaración más importante de las Escrituras, la que el mismo Cristo dijo que era la más importante. Y es una declaración sobre la naturaleza singular de lo divino. No hay Trinidad, solo está Yahuwá, todo por sí mismo. Su naturaleza es unitaria porque solo hay uno. Yahushua no estaba actuando de mala fe, estaba actuando de buena fe. Estaba haciendo precisamente lo que vino a hacer, que era enseñar las verdades del cielo, y al hacer eso, no descuidó enseñar la verdad extremadamente importante sobre la naturaleza de Yahuwá. Él lo enseñó, pero confirmó que era unitaria, no trinitaria. Tomaremos un breve descanso, pero cuando volvamos tengo una pregunta. Estén atentos, volvemos enseguida. En Camino a conocerte la luz se aclara. El autor de Hebreos nos dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hebreos 11.1, añadiendo luego que sin fe es imposible agradar a Yahuwá, porque el que viene a Yahuwá tiene que creer que Él existe y que es galardonador de los que le buscan con diligencia. Hebreos 11.6. El Salvador tenía una fe tremenda. De hecho, así fue como pudo vencer lo que Satanás podía arrojarle y salir victorioso, hasta morir en la cruz. En Juan 8.29, Yahushua explicó: el Padre no me ha dejado solo, porque yo siempre hago lo que le agrada. Para aprender cómo agradar a su Padre Celestial y aumentar su fe, busque el programa de Radio 2, que se transmitió anteriormente titulado Desarrollando la fe de Yahushua. Todos han sido dotados con una porción de fe. Tengo una pregunta para ti. ¿Es posible que Cristo haya querido que los apóstoles enseñaran acerca de la Trinidad? Después de todo, en Juan 16, versículos 12 al 15, dice algo realmente interesante. Escucha esto. Él dice: todavía tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis soportar. Mas cuando venga el Espíritu de verdad os guiará a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que todo lo que oiga hablará, y Él os dirá las cosas por venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Juan 16, 12, 15. Entonces mi pregunta es: ¿cómo sabemos que Él no tenía la intención de que viniera del Espíritu Santo a los apóstoles y así sucesivamente a nosotros? Tal vez fue simplemente una de esas cosas que los discípulos no podían soportar en ese momento, pero que planeó que aprendieran del Espíritu Santo. Bueno, déjame contarte una historia, una que creo que dará respuesta a tu pregunta. La tarde del 23 de junio de 2021 comenzó como otras 1000 tardes. La gente comía, limpiaba, leía, miraba la televisión. Los niños rogaban para quedarse despiertos más tardes, ya que habían comenzado las vacaciones de verano. Los adultos planearon con anticipación para el día siguiente. Finalmente, las luces en los condominios de Champlain Towers, en Surfside, Florida, comenzaron a apagarse cuando la gente se iba a la cama. En algún momento de la madrugada del 24 de junio, el condominio, frente al mar de 12 pisos, se derrumbó. 98 personas murieron. Fue uno de los peores desastres de este tipo en la historia de Estados Unidos. Vaya, eso es terrible. ¿Qué lo causó?
Bueno, los investigadores concluyeron que hubo una serie de factores contribuyentes, pero el principal fue una base defectuosa. El diario New York Post informó que el edificio, que había sido construido en 1981, en realidad se había hundido en el suelo desde la década de 1990. Hubo una cadena de reacción, siempre ocurre con algo tan grande, pero todo comenzó cuando el área de estacionamiento a nivel del suelo y la plataforma de la piscina se derrumbaron. Los cimientos cedieron, y cuando los cimientos cedieron, toda la estructura se derrumbó. Ahora, como leíste en nuestro último segmento, muchos cristianos ven la doctrina de la Trinidad como la doctrina fundamental de toda su estructura de creencias, y eso es justo. Puedes ver por qué la naturaleza misma del Creador es una doctrina fundamental. Entonces, en algo tan importante, ¿puedes realmente ver a Yahushua delegando la enseñanza de esa doctrina a alguien más, incluyendo a sus discípulos? No, en realidad. Enseña muchas otras lecciones muy importantes. No puedo verlo permaneciendo en silencio sobre esto. Preguntaste si tal vez este era un tema para el que los discípulos no estaban preparados. Mi respuesta a eso es no. El tema de la naturaleza de Yahuwah fue cubierto en Deuteronomio. Conocía la oración Shema, mañana y tarde, que afirmaba la naturaleza del Creador como un solo ser. Entonces no, el tema de la naturaleza divina no era algo demasiado avanzado para que los discípulos lo entendieran. Ellos ya sabían cuál era la naturaleza de Yahuwah. Eso, verdad. Veo tu punto. Aquí hay otro punto. La doctrina de una divinidad trina no aparece en ninguna parte de la Biblia. Solo por el bien del argumento, supongamos que en este tema extremadamente importante decidió dejar que el Espíritu Santo enseñara a los apóstoles. Mi siguiente pregunta entonces es, ¿por qué esta enseñanza no aparece en ninguna parte del resto del Nuevo Testamento? ¿Por qué no lo hace? No está en los Evangelios, y no hay nada en los escritos de Pablo, Pedro, Juan, Lucas o cualquier otro escritor del Nuevo Testamento que enseñe un Dios tres en uno. Sí, entiendo. Y para aquellos que están pensando, espera un minuto, ¿qué hay de 1 Juan 5:7? Déjame responder eso. Aquí está la prueba principal que la gente señala las Escrituras para una divinidad triuna. Dame un segundo para encontrarlo. Dice, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Suena bastante concluyente, ¿no? El problema es que este versículo no aparece en ninguno de los manuscritos más antiguos que aún existen. De hecho, no fue sino hasta 1000 años después de Cristo que alguien decidió que la Biblia debería contener algo acerca de la Trinidad y lo agregó. Una vez me hiciste leer una cita de un erudito sobre eso. ¿Aún lo tienes? En un curso de conferencias titulado De Jesús a Constantino, una historia del cristianismo primitivo, Bart Ehrman afirma que la doctrina de la Trinidad no se puede encontrar declarada explícitamente en los primeros escritos cristianos. El único pasaje del Nuevo Testamento que declara la doctrina, 1 Juan 5, 7 a 8, no era originalmente parte del texto, pero fue agregado por escribas doctrinalmente astutos en una fecha posterior. No se encuentra en ningún manuscrito griego hasta el siglo XI. Siempre me ha gustado eso. Fue agregado por escribas doctrinalmente astutos. En otras palabras, vieron un agujero en su teología. Las Escrituras no enseñan una Trinidad, por lo que decidieron suplir la falta. En el mismo curso, Ehrman también afirma, esa doctrina no parece ser una doctrina pronunciada por el Jesús histórico, Pablo o cualquier otro escritor cristiano durante los primeros 100 años del cristianismo. Así que esto me lleva de vuelta a mi pregunta original. Para que esta sea una doctrina fundamental, podemos lógicamente esperar que los mismos que sentaron las bases para el cristianismo, Yahushua y los apóstoles, realmente podemos esperar que se hayan quedado en silencio sobre un tema tan importante como la naturaleza misma del Creador. No, eso es ridículo. Desafía la lógica. Ahora tomemos una pequeña tangente aquí. Quiero recordarles a nuestros oyentes la definición de fe del diccionario antiguo y léanos la definición de la fe. Este es mi diccionario favorito. Sus definiciones son mucho más profundas que las que se encuentran en la mayoría de los diccionarios modernos. Dice: fe. Creencia al asentimiento de la mente a la verdad de lo declarado por otro, descansando en su autoridad y veracidad, sin otra prueba el juicio de que lo que otro afirma o testifica es la verdad. Teniendo esta definición en mente, déjame hacerte una pregunta. Los credos o declaración de creencias de la mayoría de las iglesias dicen que hay que creer en la Trinidad para ser salvo.
es una de sus doctrinas declaradas. Así que déjame preguntarte esto. ¿Sobre qué autoridad vas a basar esa fe? ¿A qué te refieres? ¿Sobre qué autoridad vas a basar tu fe de que esta es una doctrina legítima y que es tan importante que un alma puede perderse eternamente por no creerla? No está en las Escrituras, como lo hemos documentado bien en otros programas. Yahushua nunca lo enseñó. Los apóstoles nunca lo hicieron. Entonces, ¿sobre qué base descansas tu fe de que esta es la sana doctrina? Si esa doctrina no aparece en las Escrituras y no lo hace, entonces la autoridad de quién estás aceptando en su palabra. Eso es la fe. El asentimiento de la mente de que lo que alguien dice es verdad, sin requerir ninguna otra evidencia. Entonces, ¿en qué o en quién descansa tu fe cuando aceptas esa doctrina? ¿Tradición? La tradición. Imprimir la definición de la tradición. ¿Qué dice? Un modo de pensamiento o comportamiento seguido por un pueblo continuamente de generación en generación, una costumbre o uso. Con la tradición no tienes absolutamente ninguna garantía de que lo que se transmite sea correcto. Por ejemplo, tomemos la teoría de los gérmenes. En la década de 1860, el microbiólogo francés Louis Pasteur descubrió los gérmenes. Poco después, el cirujano inglés Joseph Lister aplicó los descubrimientos de Pasteur a su propia práctica médica, reduciendo así el número de muertes por infección en sus pacientes. Pero ¿cuántos milenios pasaron y cuántas personas murieron porque antes de Pasteur creían que la enfermedad era causada por miasma o por el mal aire? Esa creencia se remonta a Hipócrates en el siglo IV a.C. Esta creencia tuvo bastante procedencia. Es lo que todos creyeron durante miles de años. Pero el hecho de que una creencia sea antigua, ¿de algún modo la convierte en verdad? Por supuesto que no. Esto es algo que va a ser especialmente desafiante para los oyentes católicos, romanos y ortodoxos. Los católicos enseñan que la verdad proviene de dos fuentes: las Escrituras y las tradiciones de los párrocos de la Iglesia. Pero como hemos dicho tantas veces antes, la edad no convertirá el error en verdad. Entonces cada uno de nosotros tiene que preguntarse ¿a quién le vamos a creer? ¿La palabra de Yahuwah encontrada en las Escrituras o las creencias y opiniones de humanos falibles? Bueno, dado que todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Yahuwah, diría que el único camino seguro es confiar solo en las Escrituras para la verdad. Estoy de acuerdo. Hubo un tiempo en que la gente era quemada en la hoguera por rechazar la Trinidad. Todos podemos estar agradecidos de que ya no se haga, pero cuando lo piensas, los creyentes al menos se ven amenazados si rechazan esa herejía. Están amenazados con la excomunión. O estar perdido. Millard Erickson es un teólogo cristiano evangélico. También es conocido por escribir una gran cantidad de libros sobre teología cristiana, incluido uno titulado ¿Quién está manipulando la Trinidad? De hecho, varios de sus libros tratan sobre la doctrina de la Trinidad. Tengo una cita aquí de él que me gustaría que leyeras. Y mientras lo leemos, noten lo que está siendo amenazado aquí por incredulidad. Dice: intenta explicarlo y perderás la cabeza, pero trata de negarlo y perderás tu alma. Entonces intenta envolver tu cerebro con esta ridícula idea de una divinidad 3 en 1 y te volverás loco. Pero si lo rechazas estarás perdido. ¿Qué tal eso para un dilema? Debo admitir que si la doctrina de un Dios 3 en 1 es cierta, entonces Yahushua y los apóstoles fueron criminalmente negligentes al dejarla clara. No está nada claro. De hecho, no está en las Escrituras en absoluto. Por el bien del argumento, supongamos por un momento que Yahushua en realidad tuvo la intención de que el Espíritu Santo enseñara la doctrina de la Trinidad después de su ascensión. Por ahora dejaremos de lado el hecho de que la Trinidad contradice lo que dice la Biblia sobre la naturaleza de Yahuwah, y simplemente aceptaremos que Yahushua pretendía que esta fuera una de las lecciones enseñadas por el Espíritu Santo. ¿Por qué entonces el Espíritu de Yahuwah no enseñó a los apóstoles? ¿Por qué esperó literalmente cientos de años para una doctrina fundamental? Eso no tiene sentido. Y aquí hay otro punto. Fueron los mismos que se comprometieron con el paganismo los que nos dieron la doctrina de la Trinidad. ¿Por qué cualquiera de nosotros debería creer que a tales individuos, cobardes, que se comprometieron por el poder y la influencia temporales, se les debe confiar la verdad sobre la naturaleza divina? Eso es una tontería, y sin embargo eso es lo que se supone que debemos creer. Vayamos a Juan 17, versículo 3. Esto fue justo antes del arresto de Yahushua en Getsemaní. Estaba abarrotado hasta lo último de la enseñanza que podía.
Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Yahshua Jesucristo, a quien has enviado. Esta es la vida eterna, que conozcamos a Yahuwá. Para conocerlo es comprender su naturaleza misma. Ahora bien, ¿por qué la información tan vital, tan básica y esencial para nuestra base misma, para ser salvados, debe ser información retenida durante cientos de años? Eso no es consistente con la forma en que trabaja Yahuwá. Yahushua le dijo a Nicodemus: porque tanto amó Yahuwá al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Juan 3:16. Le estaba explicando a Nicodemo el camino de la salvación. Pablo hace lo mismo. Lea Romanos capítulo 10, versículo 9. Si declaras con tu boca, Yahushua es el Señor, y crees en tu corazón que Yahuwá lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Ha habido tantos llamamientos evangelísticos basados en este y otros textos similares, y sin embargo, ni una sola vez se sugiere que Yahushua es Yahuwá o que también es divino. Esa es la interpretación que hemos impuesto a los pasajes, pero no está ahí cuando lo lees tal como está escrito. De hecho, retrocedamos algunos versículos. Leamos esto de nuevo, pero esta vez vamos a leerlo en contexto. Comienza en el versículo 4. Cristo es el culmen de la ley para que haya justicia para todo aquel que cree. Moisés escribe esto acerca de la justicia que es por la ley. La persona que hace estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la de fe dice: no digas con tu corazón: ¿quién subirá al cielo? Es decir, para derribar a Cristo. ¿O quién descenderá del abismo? Es decir, para resucitar a Cristo de entre los muertos. Pero, ¿qué dice? La palabra está cerca de ti, está en tu boca y en tu corazón. Es decir, el mensaje de fe que proclamamos: si declaras con tu boca Yahushua es el Señor y crees en tu corazón que Yahuwá lo resucitó de entre los muertos, serás salvado. Romanos 10, 4, 9. La agenda divina siempre ha sido proporcionar a los pecadores toda la información necesaria para la salvación, y el conocimiento sobre la verdadera naturaleza de Yahuwá ciertamente entra en la categoría de información importante. Encuentro interesante que, como dijiste, los llamados evangélicos se basan en estos textos, y sin embargo, tan pronto como alguien expresa el deseo de ser bautizado, se presentan más requisitos para creer. Pablo dice que declara con tu boca que Yahushua es el Señor y cree con tu corazón que Yahuwá lo resucitó de entre los muertos y será salvo. Y sin embargo, la mayoría de las iglesias de hoy hacen que la creencia en una divinidad trina sea uno de varios requisitos para unirse a su iglesia. Yahushua hizo todo lo posible para demostrar que compartía una relación similar con Yahuwá que nosotros tenemos, la de criatura a creador. No uno de compañeros coiguales y coeternos, sino más bien ser al creador. Para decirlo sin rodeos, nuestro Dios es su Dios. De hecho, lo dijo tanto. Vayamos al capítulo 20 de Juan. Esta es la mañana de resurrección. María Magdalena había visitado el sepulcro muy temprano, y al encontrarlo vacío, se apresuró a decírselo a Pedro y a Juan. Ellos, por supuesto, estaban preocupados y corrieron y miraron y vieron que estaba vacío también. Al no poder hacer nada al respecto, asumieron que su cuerpo había sido robado. Finalmente se fueron, pero María se quedó atrás, llorando. Todos sabemos la historia. Yahushua se le apareció y le preguntó por qué estaba llorando. Cuando se dio cuenta de quién le estaba hablando, estaba tan llena de alegría que se aferró a él. Ahora leamos el versículo 20 y preste mucha atención al mensaje que Yahushua le pide que le diga a los discípulos. Yahushua dijo: no me toques, porque todavía no he subido al Padre. Ve en cambio a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. No hay nada aquí acerca de que Yahushua está a la par, siendo igual a Yahuwá. En lugar de eso se coloca firmemente al servicio de Yahuwá y en menos de él. Pablo hace lo mismo. Vayamos a 1 Corintios capítulo 15. Hay un pasaje fascinante aquí que destaca la relación desigual entre Yahuwá y Yahushua. Desigual en que Yahushua es claramente menor que el Padre. ¿Por dónde quieres que empiece? Comienza con el versículo 24 al 28. Cuando lo leas, deja los títulos. Por lo general los reemplazamos con el nombre personal de Yahuwá, pero esta vez los dejamos en los títulos porque cuando hablas de la Trinidad, Dios el Padre y Dios el Hijo supuestamente son iguales. Entonces vendrá el fin cuando entregue el reino a Dios Padre después de haber destruido todo dominio, autoridad y poder, porque debe reinar hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. El último enemigo en ser destruido es la muerte, porque él ha puesto todo bajo sus pies. Ahora bien, cuando dice que todo ha sido puesto bajo él, es claro que esto no incluye a Dios mismo, quien puso todo bajo Cristo. Cuando haya hecho esto, entonces el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él
todo. Para que Dios sea todo en todos. Dios aquí, por supuesto, es Yahuwah, y Yahushua es el Hijo, pero no en el sentido trinitario de ser igual a Yahuwah. Yahushua es el Hijo unigénito de Yahuwah, pero eso no lo hace coigual con Yahuwah. De hecho, este pasaje enfatiza el hecho de que no son iguales. Noten la iniquidad entre padre e hijo. ¿Quién puso todo bajo Yahushua? El Padre. Así que el padre es mayor que el hijo, porque el mayor otorga honor y poder al menor. Incluso si fueran iguales no funcionaría. Un igual no podría otorgar honor y poder a su igual. Solo el mayor puede otorgar a lo menor. Y eso es lo que Pablo está explicando aquí. Tengo una pregunta. Anteriormente hablamos sobre cómo Yahushua les dijo a los discípulos que tenía más cosas que decirles que todavía no podía, pero que el Espíritu Santo les enseñaría cuando les fuera enviado. ¿Hay algo en las Escrituras que sugiera que eso ya sucedió? Porque es lógico pensar que si el Espíritu Santo iba a enseñarles verdades avanzadas, y eso incluiría doctrina de la Trinidad porque Cristo mismo ciertamente no la enseñó, entonces sería razonable concluir que el Espíritu Santo les enseñaría la naturaleza de Yahuwah cuando vino a ellos. Esa es una gran pregunta, y la respuesta es sí. Esto ya ha ocurrido y continúa ocurriendo, porque el Espíritu Santo nunca ha sido removido de atraer los corazones a Yahuwah. Veamos Hechos 1 y leamos los primeros 2 versículos. En mi libro anterior, Teópilus, escribí sobre todo lo que Yahushua comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue llevado al cielo, después de haber dado instrucciones a través del Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Este es un pasaje realmente fascinante. Lucas declara explícitamente que después de la resurrección de Yahushua y hasta su ascensión, enseñó y dio instrucciones a los discípulos. Cito, a través del Espíritu Santo. Y por supuesto hubo un gran derramamiento del Espíritu en el día de Pentecostés. Incluso podemos leer el sermón de Pedro sobre Pentecostés y no hay una sola mención ahí de una divinidad trina. No está ahí porque ya conocían la verdadera naturaleza de Yahuwah, que Él es uno, no tres, ni tres en uno. Sí, eso es interesante. Esto fue después de su muerte y sin embargo no se dice ni una sola cosa acerca de que Yahushua sea Dios o igual a Yahuwah. Y no hay nada en el resto del Nuevo Testamento, aparte de ese pasaje en 1 de Juan que se agregó más tarde, que diga algo acerca de que Yahuwah, Yahushua y el Espíritu Santo son todos una y la misma entidad divina. Se supone honestamente que debemos creer que no fue hasta 300 años después que Yahuwah decidió enviar el Espíritu Santo para revelar la Trinidad a un concilio de obispos principalmente griegos, presidido por un emperador pagano que era el Pontifex Maximus de la región pagana romana. ¿En serio? ¿Existe la más mínima consistencia en que Yahuwah elegiría revelar una doctrina tan importante, una que ha sido llamada la piedra angular de la fe cristiana, para tales personas? ¿O que lo haría tantos siglos después de Cristo? No, eso no tiene sentido, él no haría eso. El credo de Atanasio llegó aún más tarde, a finales del siglo V o a principios del VI. Lo imprimí y me gustaría leerlo para nuestros oyentes. Y que notemos cómo 500 años después de Cristo, esta herejía ahora se ha convertido en un tema de salvación. Todo aquel que quiera salvarse, ante todo es necesario que mantenga la fe católica. Voy a interrumpirte aquí un poco. La palabra católica aquí no se refiere a la Iglesia Católica Romana. Simplemente significa universal. En otras palabras, se refiere al cristianismo en su totalidad como una religión distinta de cualquier otra religión mundial. Cual fue a menos que cada uno le conserve íntegra e inmaculada, sin duda parecerá eternamente. Y la fe católica es esta, que adoramos a un solo Dios en Trinidad y Trinidad en unidad, sin confundir las personas ni dividir la esencia. Porque hay una persona del Padre, otra del Hijo y otra del Espíritu Santo. Pero la deidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo es toda una. La gloria igual, la majestad coeterna. Tal como es el Padre, tal es el Hijo y tal es el Espíritu Santo. El Padre increado, el Hijo increado y el Espíritu Santo increado. El Padre ilimitado, el Hijo ilimitado y el Espíritu Santo ilimitado. El Padre eterno, el Hijo eterno y el Espíritu Santo eterno. Y sin embargo, no son tres eternos, pero uno eterno. Como tampoco hay tres increados ni tres infinitos, sino uno increado y uno infinito. Así también el Padre es todopoderoso, el Hijo todopoderoso y el Espíritu Santo todopoderoso. Y sin embargo, no son tres todopoderosos, sino un todopoderoso. Así que el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Y sin embargo, no son tres dioses, pero un Dios. Así también el Padre es Señor, el Hijo Señor y el Espíritu Santo Señor. Y sin embargo, no son tres señores, pero un Señor. Porque así como estamos obligados por la verdad cristiana, reconocer a cada persona por sí mismo como Dios y Señor, así estamos prohibidos por la religión católica, decir,
hay tres dioses o tres señores, el Padre está hecho de ninguno, ni creado ni engendrado, el Hijo es solo del Padre, no hecho ni creado, pero engendrado. El Espíritu Santo es del Padre y del Hijo, ni hecho ni creado ni engendrado, pero procediendo. Así que hay un Padre, no tres padres, un Hijo, no tres hijos, un Espíritu Santo, no tres Espíritus Santos. Y en esta Trinidad ninguno es anterior, ni posterior a otro, ninguno es mayor o menor que otro. Pero las tres personas no son coeternas y coiguales, de modo que, en todas las cosas, como se ha dicho, la unidad en la Trinidad y la Trinidad en la unidad debe ser adorada. El que quiera salvarse, que piense así en la Trinidad. Esto continúa a partir de ahí, pero bajemos y leamos la última línea. ¿Qué dice? Esta es la fe católica, las cuales a menos que un hombre crea verdadera y firmemente no puede ser salvo. Una gran diferencia de lo que dijo Pablo. Pablo dijo que si confiesas con tu boca que Yahushua es el Señor, y si crees con tu corazón que Yahuwah lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Pero aquí unos 500 años después, de repente hay todas estas otras cosas. Existe esta intrincada, autocontradictoria y completamente confusa tontería de la creencia de que si no creemos eso, incluso si confesamos que Yahushua es el Señor y que Yahuwah lo resucitó de entre los muertos, aún estaremos perdidos. ¿Ves cómo esto contradice a las Escrituras? Sí, dice todo lo contrario a lo que enseñó Yahushua. Es algo muy solemne cambiar la enseñanza clara de Yahuwah y traer otro evangelio. Friedrich Lufs fue un historiador de la Iglesia alemana. También fue un teólogo muy respetado. En 1922, unos años antes de su muerte, dio una conferencia en el Oberlin College de Ohio, en los Estados Unidos. Mientras estuvo ahí, declaró que ninguno de sus colegas en Alemania creía que la teología tradicional sobre la naturaleza y obra de Yahushua, como se enseñó en Nicea en 325 o Calcedonia en 451, era bíblicamente válida. ¿Cómo dices? Lufs reveló que sus colegas en Alemania creían que la naturaleza y la obra de Yahushua, tal como se definió en los concilios de Nicea y Calcedonia, no eran bíblicas. Esa es una declaración bastante reveladora, ¿no? Fue aún más lejos. Digo que en el siglo II un politeísmo camuflado entró en la Iglesia. Como hemos cubierto en un programa anterior, los padres de la Iglesia primitiva fueron corrompidos por ideas platónicas heredadas de los paganos. Esto creó la necesidad de un segundo Dios. Bueno, y como discutiste antes, una divina trina en sí misma vino del paganismo. Y la cuestión es que los eruditos bíblicos lo saben. Leamos esta cita. Es de un artículo titulado Las doctrinas perdidas del cristianismo, la doctrina de la Trinidad. Dice, debido a que la Trinidad es una parte tan importante de la doctrina cristiana posterior, llama la atención que el término no aparezca en el Nuevo Testamento. Del mismo modo, el concepto desarrollado de tres socios iguales de la deidad que se encuentra en formulaciones de credos posteriores no puede detectarse claramente dentro de los límites del canon. Fíjense que es una parte importante de la doctrina cristiana posterior. No estaba en el original. ¿Cuál es el siguiente? Es una cita de la doctrina de la Trinidad de Anthony Buzzard y Charles Hunting. Dice, una de las grandes maravillas de la historia cristiana ha sido la capacidad de los teólogos para convencer a los cristianos de que tres personas son realmente un solo Dios. Me gustaría cerrar nuestra discusión sobre el tema de hoy con un pasaje de Revelaciones, capítulo 22, versículos 18 y 19. Yo testifico a todos los que escuchan las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añade a otras cosas, Yahuwah traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Yahuwah quitará su parte del libro de la vida, de la ciudad santa y de las cosas que están escritas en este libro. Obviamente, en contexto, esto está hablando de las profecías del libro de Revelaciones, pero el principio permanece. No debemos agregar a la Escritura ni debemos quitar de la Escritura. Debemos tomar la Biblia tal como se lee, y lo que la Biblia enseña es que Yahuwah es un Dios. No es una sociedad de tres seres iguales, solo está Él. Nutrición para la mente y conciencia. Se ha dicho que solo el amor despierta el amor, y es verdad. Cuando vemos que alguien nos ama, cuando reconocemos la bondad y la compasión inmerecidas que nos muestran, nuestro corazón se ablanda y se abre a aquel que nos ama tanto. Por eso es importante dedicar tiempo a conocer a Yahuwah como tu Creador compasivo, tu Padre amoroso. No puedes evitar sentirte atraído por alguien que te ama tanto que estaba dispuesto a sacrificar cualquier cosa por ti. Busca el programa 3 titulado El amor de Yahuwah por ti. Simplemente vaya a worldslastchange.com y haga clic en el icono de WLC Radio, parte de arriba de la derecha. Escuchen y vean con nuevos ojos el amor del Padre por ustedes.
Entonces, ¿qué preguntas han llegado a nuestro email diario? Bueno, nuestra pregunta viene del país propietario de la isla de Pascua. ¿Chile? Sí, sabes que hablamos de las cabezas de la isla de Pascua, pero no hay pasado tanto tiempo desde que descubrieron que no eran solo cabezas, también tienen cuerpos. Eso suena chistoso. La mayoría de las cabezas tienen cuerpos. Pero sí, sé lo que quieres decir. Y lo último que escuché, nadie todavía sabe el significado de ellos. Entonces, ¿cuál es la pregunta de hoy? Matías de la Viña del Mar, Chile, escribe: ¿dónde termina poner la otra mejilla y comienza a dejarse aprovechar? Esa puede ser una línea que es difícil. Bueno, primero, permítame decir que Matías ha hecho una pregunta muy perspicaz. Demasiados cristianos piensan que, para ser como Cristo, tienen que soportar el abuso. Y el abuso viene en muchas formas. Hay abuso físico, por supuesto, pero también hay abuso verbal y mental, todos los cuales también son abuso emocional. También hay aprovechados en los negocios. La gente habla mal de ti a tus espaldas. Personas que intentan sabotear cualquier cosa que sea importante para ti, ya sea una relación o tu trabajo. ¿Se supone que debemos quedarnos sentados y aceptarlo? ¿O podemos trazar una línea y de ser así donde se supone que debemos trazar esa línea? Todas son muy buenas preguntas. Sí, ciertamente podemos trazar una línea. Cristo mismo lo hizo. Poner la otra mejilla significa que no debemos buscar venganza instantáneamente. Todo el mundo tiene un mal día. Todo el mundo comete errores que necesitan perdón. Dicho esto, no tiene nada de malo observar si se está desarrollando un patrón de abuso y aprovechamiento, y si es así, negarse a continuar con ese patrón malsano. ¿Poner la otra mejilla significa que no te enfadas? No necesariamente. Tendemos a ver el enojo como un pecado, pero las Escrituras dicen que Yahuwá mismo se enoja. La ira puede ser una reacción justa al mal. Es como reaccionamos cuando estamos enojados, lo que determina si hemos caído en pecado o no. Y es por eso que dije que cuando hemos sido agraviados no debemos buscar venganza. En Juan 6 leemos que muchos de los seguidores de Yahushua se ofendieron y dejaron de seguirlo. Se puso tan mal que incluso les preguntó a los discípulos si también iban a dejarlo. Fue entonces cuando Pedro dijo: ¿a dónde iríamos? Tienes palabras de vida eterna. Ahora leamos el primer versículo del capítulo 7. Después de estas cosas, Yahushua andaba en Galilea, porque no quería andar en Judea, porque los judíos buscaban matarlo. Yahushua trazó un límite. No buscó venganza. Él no trató de lastimar a aquellos que intentaban lastimarlo. Simplemente se retiró. Y nosotros también podemos hacer eso. Está bien hacer eso. Poner la otra mejilla no significa que tengas que ser una víctima perpetua. Gracias. También me he preguntado sobre esto. Bienvenidos amigos, soy Laura con la promesa diaria de hoy de la palabra de Yahuwá. En 2008, Sonia Chauhan trabajaba como residente en un bufete de abogados en Delhi, India. Un sábado se encontró en una de las estaciones de metro aisladas de Dhaka. Cuando perdió su conexión, tuvo que esperar. Era la mitad de la tarde de un fin de semana y la estación generalmente llena. Estaba en silencio. Mientras Sonia subía las escaleras hacia la plataforma, notó que había un grupo de hombres de mediana edad parados al otro lado de la plataforma. Al ver a la joven sola, los hombres dejaron de hablar. Luego, con naturalidad de un gato perezoso que juega con su presa, los hombres se acercaron a Sonia y la rodearon, intercambiando comentarios sobre ella. El sexto sentido de Sonia le decía que estaba en peligro. Miró a su alrededor, tratando de encontrar a alguien, pero no había nadie más allí. Asustada, decidió dejar la plataforma y regresar más tarde, pero dos de los hombres estaban parados junto a las escaleras. Ella no podía escapar. De repente, un joven pequeño y flaco apareció de la nada. Se acercó a Sonia y actuó como si la conociera. «Vamos», dijo, «vamos a pararnos en el otro extremo».
Esperaron juntos y entraron juntos al metro. Desafortunadamente, el grupo de hombres también entró. El extraño le preguntó a Sonia en qué estación se bajaba. Ella le dijo. No era a donde tenía la intención de ir, pero se quedó con ella todo el viaje, incluso cambiando de metro, para acompañarla a salvo a su parada. Se bajó con ella y la llevó a salvo en un taxi antes de cambiar de plataforma para regresar. Fue un acto increíblemente compasivo y reflexivo. Cuando escuché la experiencia de Sonia recordé una de mis promesas favoritas. Es una promesa que ha sido un gran consuelo para mí cada vez que he sentido miedo y buen peligro. Es el Salmo 34, versículo 7 que dice: El ángel de Yahuá acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 2 y 3 insta: Orad para que seamos librados de los malos y de los malvados, porque no todos tienen fe, pero Yahuá es fiel, y Él te fortalecerá y te protegerá del maligno. Se nos han dado grandes y preciosas promesas. Vayan y comiencen a clamarlas. Quiero agradecerles por sintonizarnos hoy. Esperamos que nos acompañe nuevamente mañana. Hasta entonces, recuerde, Yahuá nos ama, y en Él está segura tu confianza. Gracias por escuchar este episodio en WLC Radio. Vivimos tiempos muy solemnes. El mundo está al borde del desastre. Pronto tendrán lugar acontecimientos catastróficos que pondrán fin a esta era y marcarán el comienzo de la siguiente. En su gran misericordia, Yahuá ha revelado a través de la profecía lo que depara el futuro. Apocalipsis 8 predice una serie de eventos, cada uno peor que el anterior, que devastarán la tierra. Se diezmará el suministro mundial de alimentos. Se producirá hambruna y la pestilencia que la acompaña. Los suministros de agua dulce de la tierra también se verán afectados. Apocalipsis 9 revela que los demonios se harán pasar por extraterrestres. El terror y la devastación de esta llamada invasión extraterrestre hará que la gente desespere por seguridad a cualquier precio. La libertad de vivir y de adorar como dicta la conciencia se convertirá en una cosa del pasado. Se perderán muchas vidas durante esta serie de eventos, y cuando se aplique la marca de la bestia, habrá mártires. Cada evento se prepara para la próxima crisis, en un largo y último llamado de misericordia al arrepentimiento. Porque Yahuá no está dispuesto a que nadie perezca, sino que todos lleguen al arrepentimiento. 2 Pedro 3:9. Poco después de los eventos descritos en Apocalipsis 8 y 9, se derramarán las 7 últimas plagas. Estas plagas no tienen precedente en la historia de la humanidad. En un sentido muy real, estos eventos vaciarán la tierra. Isaías 24 advierte, cita: He aquí Yahuá vacía la tierra, la asola, la revuelve y esparce a sus habitantes. La tierra se tambaleará de un lado a otro como un borracho, y será removida como una cabaña, y su transgresión será pesada sobre ella, y caerá, y no volverá a levantarse. Isaías 24, 1-20. Para los creyentes, sin embargo, hay esperanza. Al describir el final de esta era, Yahushua dijo en Lucas 21, versículo 28, cita: Cuando estas cosas comiencen a suceder, entonces miren hacia arriba y levanten la cabeza, porque tu redención está cerca. Sí, al final será traumático, está destinado a serlo. Yahuá quiere salvar a cada individuo que pueda para permitir que este clímax final despierte las almas. Pero el evangelio del reino de Yah es que más allá de los eventos traumáticos del futuro cercano, una eternidad de bienaventuranza espera a todos los que aceptan el regalo de salvación de Yah. Cuando Yahushua regrese, todos los que han muerto confiando en los méritos del Salvador crucificado y resucitado serán resucitados en la primera resurrección. Entonces Yahushua establecerá el reino de Yah en la tierra. Él y los redimidos
Reinarán juntos sobre la tierra durante los primeros 1000 años de la eternidad. Juan vio un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. Apocalipsis 21:1. Si deseas unirte a los redimidos de todas las edades, viviendo una vida que se compare con la vida de Yahuwah, haz la elección, acepta la salvación hoy. No tiene que prepararse. La verdad es que no puedes, yo tampoco, nadie puede. Ven a Él tal como eres. No espere hasta que deje de pecar, no mejorará con sus propios esfuerzos. Acepte la invitación de Yahuwah de convertirse en miembro de su reino terrenal eterno. Cuando aceptes esta preciosa invitación, Yahuwah te obsequiará con un corazón completamente nuevo. En Ezequiel 36, versículo 26, Él declara: les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Quitaré el corazón de piedra de su carne y les daré un corazón de carne. Aceptar este regalo invaluable es la única manera de unirse a su reino. Ven a Yahuwah tal como eres. Está esperando con los brazos abiertos, ansioso por recibir a todos los que se acercan a Él. Este programa, como los episodios pasados de Radio WLC, están disponibles para descargarlos en nuestra página web. Son estupendos para compartir con amistades y estudios bíblicos. También es un maravilloso apoyo para aquellos que dan su adoración a Yahuwah solos o en casa. Si desea escuchar los programas de Radio WLC, visite nuestra página web en worldslastchance.com/español. Haga clic en el icono Radio WLC, parte superior a la izquierda de la página principal. Esto le permitirá hacer descargas de los episodios en su idioma preferido. También están los artículos y los vídeos disponibles en una variedad de idiomas. Acompáñenos otra vez mañana para otro mensaje lleno de verdades en WBCQ, en 93.30 kHz, en la banda de 31 metros. La radio de WLC prepara un pueblo para el pronto retorno del Salvador.